Hola, bueno, en la ayudantía número 4 vamos a hacer un ejercicio que compete la materia de modelo de líneas, ¿ya? Bueno, acá traje el ejercicio número 9 que dice, una línea de transmisión trifásica de 60 Hz tiene una longitud de 250 millas. El voltaje en el extremo generador es de 220 kV y los parámetros de la línea son, acá hay que tener ojo, acá la resistencia está en ohms, eh, la reactancia está en ohm sobre milla y la susceptancia está en Siemens sobre milla, ¿ya? Entonces acá no están en las mismas unidades. Y nos pide encontrar la corriente en el extremo generador cuando no hay carga en la línea, ¿ya? Entonces acá hay que usar el modelo de parámetros distribuidos. Entonces, para resolver el problema, primero voy a anotar los parámetros de la línea, ¿ya? Entonces acá tengo la impedancia serie, que acá tengo la resistencia más JWL. Ya, y acá, bueno, por, por el problema voy a dejar esto en millas, ¿ya? Pero puede estar en kilómetros. Acá la admitancia en paralelo va a ser igual a la conductancia más JWC. Ya, bueno, acá en la literatura siempre se ignora este parámetro porque es muy pequeño, ¿ya? Entonces solamente vamos a dejar JWC, ¿ya? Y bueno, esto está en Siemens sobre milla. Destaco que esto es por el problema, ¿ya? Entonces puede estar en kilómetros, metros, va a depender del problema, ¿ya? Entonces, eh, sigo acá. Acá la constante de propagación va a ser igual a z por i. Y en este caso, uno puede, como estamos trabajando en números complejos, hacer lo siguiente. O tengo acá la raíz y trabajamos con los módulos adentro de la raíz. Y el ángulo va a ser acá el ángulo de z menos el ángulo de i sobre 2. ¿Ya? Y la impedancia característica voy a tener que z sobre i. Y acá se puede usar lo mismo. Ya como estamos trabajando con números complejos, acá podemos usar el módulo y el ángulo acá, bueno, disculpen, acá es un más y cuando tenemos división es un menos, ¿ya? Entonces tengo menos el ángulo de i sobre 2. ¿Ya? Bueno, acá en este caso estaría en millas a la menos 1 y este está en ohm. ¿Ya? Entonces esos son los parámetros. Ya, esto es importante que lo sepan ya que
si tratan de colocar, calcular de inmediato teniendo la calculadora en complejo, les va a tirar error. Ya entonces tienen que hacer esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular primero la constante de propagación multiplicada por la, por la longitud de la línea, ¿ya? Ya que en el modelo de parámetros distribuidos pide esa multiplicación, ¿ya? Que es la constante de propagación multiplicada por la longitud, ¿ya? Entonces, bueno, acá es importante considerar que R está en ohm, ¿ya? Entonces, y acá, bueno, L va a ser igual al largo. Entonces, como yo necesito tener esta multiplicación, acá hay dos maneras de hacerlo. Ya, yo puedo primero multiplicar todos los parámetros acá que tienen, que están divididos por millas, multiplicarlo por las millas dentro de la raíz, ¿ya? Y me va a dar el valor. La otra es dividir, en este caso, R sobre la milla acá, y luego de hacer yo el cálculo, afuera multiplicarlo por el L, ¿ya? Si quieren hacer el ejercicio, yo lo voy a hacer de una manera, ¿ya? En este caso lo voy a hacer multiplicando el, el L a este caso la reactancia y la susceptancia, ¿ya? Ah, y lo otro es que a mí el ejercicio me está dando, en este caso, la reactancia es esta, ¿ya? Y acá lo voy a hacer con otro color. La de acá es esta, ¿ya? Bueno, con todo ya se entiende que el J es el que dice que es la parte imaginaria, ¿ya? Entonces, ahí ya nos dio estos valores y bueno, el R está de más decir que ya también lo tenemos. Entonces, voy a poner la raíz acá. Y acá voy a tener R más JWL por el largo de la línea, ¿ya? Por JWC por L, ¿ya? Entonces en este caso acá tengo Z y acá tengo I, ¿ya? Tienen que considerar que SL está puesto adentro, ¿ya? Como les decía, la otra manera es dividir acá por el L y usar solamente estos parámetros, calcular y acá afuera multiplicar por el L. Y les va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces en este caso encuentro que es más sencillo hacerlo así. Y vamos a tener que vamos a tener 0,2 más J 0,8 por 250. Y acá J 5,3 por 10 a la menos 6 por 250. ¿Ya?
Entonces, acá igual voy a hacerlo paso a paso para que igual vayan viendo, eh, ya que pueden pedirle una tarea de esto y quizás le pidan los pasos, ¿ya? A mí, cuando yo estuve en el curso, me hicieron hacer una tarea y lo ideal es mostrarle todo completo para que no tengan dudas al desarrollarla, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es em, pasar este número a polar, ¿ya? Entonces, acá voy a tener 200 ángulo 89,94. Y acá es J 1,325 por 10 a la menos 6. Si no me equivoco. A ver, voy a corroborarlo. No, es a la menos 3, ¿ya? Era raro que estuviera a la menos 6. ¿Ya? Entonces a la menos 3. ¿Ya? Entonces acá es donde usamos lo que les decía acá. Esto. ¿Ya? Entonces voy a tener la raíz. Que acá va a ser los 200 por 1,325 por 10 a la menos 3. Y acá ángulo de 89,94 más 90 sobre 2. ¿Ya? Bueno, acá voy a aproximar y me va a dar 0,5147. Bueno, y aproximadamente acá me va a dar 90. ¿Ya? Y bueno, esto está en PU. ¿Ya? ¿Por qué? Porque I se mide en 1 sobre millas. Y acá multiplicamos por millas. ¿Ya? Entonces es el primer valor. Ya hay que eh, considerarlo, ya que este va dentro del modelo de parámetro distribuido. ¿Ya? Se voy al otro parámetro, que es la impedancia característica. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos que ZC va a ser igual en este caso voy a escribirlo nomás ya que le di la fórmula. En este caso, como no está dividido o sea, no está multiplicado por L este parámetro, tenemos que considerar que R tiene que ingresar igual que estos parámetros a la raíz. Ya entonces hay que dividir ahora R por los 250 millas. ¿Ya? Entonces tengo acá 0,2 sobre los 250
más J 0.8. Y acá tengo J 5.3 por 10 a la menos 6. Bueno, acá se procede como les había dicho, usando solo los módulos en la raíz y uno saca los ángulos, ¿ya? Entonces tengo acá 0,8 sobre 5.3 por 10 a la menos 6. En este caso obviamente pasé a polar igual que en el caso anterior. Y esto lo pasé a polar para sacar su módulo y su ángulo, ¿ya? Y acá voy a tener que es 0,9.94 menos 90 sobre 2. Entonces nos va a dar un valor de 388,51 ángulo menos 0.028 aproximadamente, ¿ya? Entonces ya tenemos los dos parámetros, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ir al problema y lo que nos falta transformar acá es el voltaje, ¿ya? Ya que cuando siempre en los problemas nos dan un voltaje, si no especifican que es un voltaje de fase, siempre hay que considerar lo que es un voltaje de línea, ¿ya? Entonces, esto como es un voltaje de línea, y la formulación del modelo de parámetros distribuidos está por fase, hay que pasar este voltaje a fase, ¿ya? Entonces voy a pasarlo acá abajo. Espero que haya quedado claro eso, lo de por qué pasarlo a fase, ¿ya? Es porque cuando nos enseñan el modelo de parámetros distribuido es por fase, ¿ya? Entonces cuando nosotros tenemos las ecuaciones, el voltaje, en este caso me refiero al de la fuente, está por fase igual, ¿ya? Entonces sería erróneo ponerlo entre líneas. 0,6 volt, ¿ya? Entonces ahí ya podemos ya entrar de lleno al modelo de parámetros distribuidos, ¿ya? Entonces acá tengo Bx igual a coseno hiperbólico de Ix por Br, que en este caso es del extremo receptor, ¿ya? Más la impedancia característica por seno hiperbólico de X por R, ¿ya? Y tengo Ix 1 sobre ZC seno hiperbólico de Ix por Br más coseno hiperbólico de I de X por IR, ¿ya? Entonces, eh, este es el modelo de parámetros distribuidos.
bueno, si siguen tomando electivos de la carrera, o sea, en el área de potencia, lo van a seguir viendo estas ecuaciones, ¿ya? Entonces acá lo que hay que tener en cuenta, voy a poner acá que en este caso, en este problema, tenemos que x va a ser igual a L, ¿ya? Y que IR va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo carga, ¿ya? Entonces, acá nosotros voy a anotar que IX se va a convertir en BS, ¿ya? Y X va a ser igual a IS, ¿ya? Que en este caso es voltaje y la corriente en el extremo emisor, ¿ya? Y si nosotros recordamos acá, nos están preguntando por la corriente en el extremo generador, ¿ya? Entonces, ¿qué es el emisor? En este caso. Ya entonces, si se fijan, con esto ya se nos recorta mucho la ecuación ya que estos términos desaparecen. ¿Ya? Entonces voy para que quede más ordenado, voy a enumerar las ecuaciones. 1, 2. Entonces, usando I, IR igual a 0, voy a tener que BS va a ser igual al coseno hiperbólico de IL por DR. Se fijan que el IL ya lo calculamos y acá, bueno, ya lo habíamos definido acá, el X. Entonces, acá podemos saber el voltaje en, en el extremo receptor con BS sobre el coseno hiperbólico y L. Ya en este caso, vamos a usarlo, solamente necesitamos saber el módulo. ¿Ya? Y aquí viene lo complicado, entre comillas, del problema, ¿ya? Porque si se fijan, nosotros teniendo el voltaje en el receptor, y como este término se nos hace cero, vamos a poder, conociendo tenemos, también conocemos la impedancia característica, conocemos este término también lo podemos conocer, y ahí podemos despejar lo que nos están pidiendo, ¿ya? Que es la corriente en el extremo generador, en este caso, ¿ya? Pero el problema está en los cosenos hiperbólicos, ¿ya? La calculadora no la entrega, ¿ya? Y bueno, una ayuda que les digo es MATLAB, si tiene el coseno hiperbólico directamente, usted pone el coseno hiperbólico de acá del número complejo y lo arroja, ¿ya? Ahí, bueno, una ayuda, ustedes averigüen cómo se puede hacer, ¿ya? Y porque bueno, se los podría decir, pero luego es parte de una tarea, entonces por eso no se los digo al tiro, ¿ya? Entonces, en este caso, la complejidad de esto es saber calcular el coseno y el seno hiperbólico, ¿ya? Entonces, nosotros ahora eh, dejar, voy a dejar esto expresado y voy a orientarme solamente a calcular el coseno hiperbólico, ¿ya? Entonces voy a ir a una nueva página y voy a colocar coseno hiperbólico de IL. ¿Ya? Bueno, en este caso, por definición, lo podemos calcular así. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, como esto es un número complejo, nos quedan exponenciales complejas, ¿ya? Entonces, eh,
cuando nosotros siempre hablamos de exponenciales complejas, hay ramos que siempre lo nombran como en dinámico, exponenciales complejas para mí siempre son seno y coseno, ¿ya? ¿Por qué? Por la identidad de hoy. Y en este caso les voy a dejar expresado la ecuación para un caso de un número complejo que tenga parte real y parte imaginaria, ¿ya? Porque en este caso, en nuestro IL, si se fijan acá, tiene solamente parte imaginaria, ya porque tenemos un ángulo de 90. Entonces, en este caso, sería ya la A por coseno de B más J seno de B. Y ahí esto obviamente eh, la separación de las exponenciales y bueno, la exponencial de un complejo son coseno y el seno complejo, ¿ya? Es por la identidad de Euler. Entonces, vamos a calcular las exponenciales, ¿ya? Entonces acá tengo IL, bueno, en este caso va a ser EJ 0.515, ¿ya? Que es el valor que nos dio. Entonces acá tengo coseno 0.515. Lo voy a hacer paso a paso para que igual lo entiendan y lo interioricen, ¿ya? Después ustedes pueden omitir estos pasos y hacerlo más rápido en la prueba, ¿ya? Solamente, no sé, colocan los senos y los cosenos al tiro en la expresión. Y acá tengo menos IL, en este caso es exponencial menos J 0.515. Y acá es coseno de menos 0.515 más J seno de menos 0.515. Ya, bueno, ya teniendo esto, nosotros podemos calcular el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, ya teniendo estas exponenciales, ya que nos van a servir en ambos casos, ya que el seno hiperbólico solamente cambia el signo acá que es negativo. Lo otro que sirve mucho para calcular esto es saber las funciones. En este caso me refiero a las funciones par e impar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos expresar esas funciones de la siguiente manera. Entonces tengo una función par, tengo que f de menos x va a ser igual a f de x. ¿Ya? En este caso, la impar es f de menos x igual a menos f de x. ¿Ya? Eso nos ayuda en este caso, poder ir simplificando un poco la expresión, ¿ya? Y para que no la coloquen completa en la calculadora. Aunque de repente igual, si es que, bueno, igual pueden usar álgebra y ir reduciendo la expresión, pero de repente cuando en un número complejo acá que tiene parte real, igual se hace un poquito más compleja el álgebra, pero igual se puede. Entonces, acá voy a calcular el coseno hiperbólico de IL. Bueno, en este caso es coseno de 0,515 más J seno 0,515 más coseno 0,515
Y en este caso, más seno. Acá me falta un menos. Y acá menos 0.515. Voy a usar esta herramienta y esto obviamente está dividido en 2. Entonces en este caso, este seno va a ser negativo porque es una función impar y este va a quedar positivo. Ya entonces, en este caso, este se va con esto va a ser 2 y por lo tanto el coseno hiperbólico de IL va a ser igual a coseno de 0.515 que va a ser igual a 0.8703. ¿Ya? Entonces ahora vuelvo a DR y calculo ya directamente el voltaje, ya usando los cálculos que ya había hecho. Y me va a dar un valor de 145.946,29. Ya, esto es un volt. Si se fijan, el extremo receptor en este caso aumentó su voltaje, ¿ya? Ojo con eso que no es que esté mal, ¿ya? Sino que, no sé si el profe lo ha explicado en clase, pero se debe a los efectos capacitivos de la línea, que esta tiene una mala regulación de voltaje, ¿ya? Entonces, al tener una mala regulación de voltaje, lo vuelvo a explicar. Tener una buena regulación de voltaje es tener el mismo voltaje en la salida y a la entrada de la carga. O sea, a la salida del generador y a la entrada de la carga, ¿ya? O sea que no se pierda nada en la línea. Entonces en este caso aumenta por los efectos capacitivos, ¿ya? Entonces ahora teniendo R podemos calcular la corriente, ¿ya? Entonces voy a primero revisar acá. No, está bien, ya. Podemos calcular IR, ¿ya? Que es lo que les decía antes cuando le estaba mostrando la ecuación. Entonces acá tengo BR sobre ZC por el seno hiperbólico de IL. Y entonces ahora nos vamos a centrar a calcular el seno hiperbólico. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo acá mismo. Seno hiperbólico va a ser igual. Y bueno, ya tenemos estas expresiones. Y bueno, las voy a usar. Entonces acá tengo coseno de 0,515 más J seno 0.515. Y acá tengo un menos, obviamente va el paréntesis, coseno de menos 0.515 más J seno de menos 0.515. Y obviamente esto está todo dividido en 2. Ya, ojo con el 2. De repente si le acomoda más, no se pueden hacer un paréntesis grande y colocar un medio acá al lado. ¿Ya?
Entonces, me queda un poco disparejo esto. Acá usamos lo mismo de, de las funciones par e impar, ¿ya? Entonces, en este caso, esta se queda tal cual, pero con el menos se va con el coseno, ¿ya? Y esta queda menos acá afuera, pero con acá en este otro menos va a quedar positiva. Entonces, por lo tanto, se suma, ¿ya? Entonces, se van a ir los cosenos y no va a quedar solamente los senos. Y en este caso, tenemos que el seno hiperbólico, disculpen, acá me faltó de IL. Voy a borrarlo para que quede mejor escrito. Seno hiperbólico de IL, acá IL, va a ser igual a J seno de 0.515. Que esto nos va a dar J 0.4925. ¿Ya? Y ahora ya podemos calcular la corriente. Entonces voy a una nueva página. Calculando IS. Entonces ahora tengo IS va a ser igual al valor del voltaje en el extremo receptor sobre la impedancia característica, que acá es 388.14 ángulo de menos 0.028 por J 0.4925. Entonces, por lo tanto, la corriente en el extremo generador va a ser igual a 185. Luego lo voy aproximando y acá es 90.028 grados. ¿Ya? Y esa sería la solución del problema.